Bienvenidos al avance del capítulo 32 de la telenovela F. Mientras tanto, en la casa de Ali, él fue a buscar a su hijo F, porque esperaba encontrarlo donde normalmente debía estar. Sin embargo, cuando fue a la habitación del niño se dio cuenta de que no estaba allí. Aquello le pareció muy extraño de inmediato y comenzó a preocuparse porque no entendía qué estaba ocurriendo. La ausencia de F lo dejó completamente desconcertado, ya que no esperaba encontrarse con una situación así. Enseguida empezaron a pasarle muchas ideas por la cabeza y una de las primeras cosas que pensó fue que Zule podía haber hecho algo y que incluso podía haberse llevado al niño. Esa posibilidad hizo que su preocupación aumentara todavía más. Ali permaneció muy sorprendido por todo lo que estaba pasando porque no tenía ninguna explicación clara sobre dónde estaba su hijo ni por qué no apareció. En esa situación apareció Ali buscando desesperadamente a F. Bajó rápidamente porque seguía intentando encontrar alguna respuesta sobre el paradero del niño. Como no lograba verlo por ninguna parte, cada vez estaba más inquieto. Entonces Melet le preguntó qué necesitaba y qué estaba buscando con tanta urgencia. Ali respondió inmediatamente preguntando dónde estaba F. Ante esa pregunta, Melet explicó que se habían llevado al niño al parque. Sin embargo, esa respuesta no tranquilizó a Ali. Al contrario, le pareció todavía más extraña la situación y comentó que no entendía cómo podían haber llevado al niño al parque. Sin embargo, la persona que realmente se había llevado al niño era Asille. Ella había tomado esa decisión porque quería que Hassan pudiera ver a F. Para Asille era importante que Hassan compartiera con el niño ya que él era su verdadero padre. Por esa razón llevó a F hasta donde estaba Hassan. Cuando Aika se enteró de lo que había hecho, Asille le agradeció por haber llevado al niño para que pudiera pasar tiempo junto a él. Akka valoró mucho ese gesto porque sabía lo importante que era para Hassan poder estar cerca de su hijo después de todo lo que había ocurrido. A pesar de eso, cuando Hassan tuvo a F frente a él no supo qué decir. El momento era muy importante para él y parecía que tenía demasiadas cosas pasando por su mente al mismo tiempo. Tanto Hassan como el pequeño permanecieron callados durante unos instantes. Hassan intentó iniciar una conversación y le preguntó al niño qué quería hacer y qué le gustaría. Sin embargo, F seguía muy callado y asustado. Todavía tenía presente la situación que había visto anteriormente, cuando Hassan había querido enfrentarse a Ali. Ese recuerdo seguía afectándolo y por eso le costaba sentirse tranquilo. Al darse cuenta de eso, Hassan intentó hacerlo sentir mejor. Le dijo que no tuviera miedo y le propuso que compartieran un pedazo de torta. También le comentó que podían partirla juntos. Poco a poco esa propuesta llamó la atención del niño y logró que se sintiera un poco más cómodo. F empezó a mostrarse más contento cuando vio la torta y comenzó a disfrutar de ese momento. Incluso comentó que le gustaba mucho. De esa manera ambos comenzaron a compartir tiempo juntos. Aún así, el niño seguía algo asustado por todo lo que había pasado antes. Hassan se dio cuenta de ello y trató nuevamente de tranquilizarlo. Le explicó que no estaba enojado con él y que no tenía ninguna razón para estarlo. También le hizo saber que era una persona muy importante para él y que no debía preocuparse. F seguía observándolo atentamente, aunque todavía parecía no saber muy bien qué decir. El niño continuaba sintiendo cierta inseguridad, pero al mismo tiempo prestaba atención a cada cosa que Hassan le decía. F decidió hacerle una pregunta que parecía llevar un rato guardando. Le preguntó por qué se enfadaba tanto. La pregunta tomó a Hassan por sorpresa y lo dejó sin una respuesta inmediata. Se quedó callado porque no sabía qué contestarle al pequeño. Mientras tanto, F continuaba observándolo directamente esperando que le respondiera. Hassan prefirió no responder a esa pregunta y decidió cambiar el tema. Le propuso nuevamente que comieran un pedazo de torta. Gracias a eso consiguió que el niño sonriera. Al ver esa sonrisa, Hassan comenzó a disfrutar del momento que estaban compartiendo. Se quedó observando cómo F sonreía y comía fresas. Mientras lo miraba, también le tocó el cabello con cariño. En ese instante pasaban muchas cosas por la mente de Hassan, que permanecía contemplando al niño y disfrutando de poder estar a su lado. Mientras todo parecía estar tranquilo, la situación terminó complicándose por completo. Akka y Asille estaban hablando a las afueras de la casa de Hassan cuando de repente apareció Ali acompañado por la policía. La presencia de los agentes cambió inmediatamente el ambiente y llamó la atención de todos. Asille, sorprendida al verlo llegar de esa manera, le preguntó qué estaba pasando y por qué había ido acompañado por la policía. Ali le respondió que había ido únicamente para proteger a su hijo y le pidió que le trajeran al niño de inmediato. También dejó claro que si no se lo entregaban permitiría que la policía actuara contra Hassan.
Sus palabras dejaron ver que estaba decidido a recuperar a Efe y que no pensaba marcharse sin él. En ese momento Hassan apareció y al salir se encontró con Ali junto a los agentes. La escena lo tomó por sorpresa y enseguida preguntó qué estaba pasando. Ali no respondió nada, manteniéndose en silencio mientras que fueron los policías quienes explicaron la situación. Ellos informaron que existía una denuncia por secuestro. Sin embargo, antes de que la situación avanzara, el propio Efe intervino para decir que aquello era mentira. El niño explicó que Hassan no lo había secuestrado, que no le había hecho nada malo y que él había ido hasta allí para hablar con él. Sus palabras dejaron claro que no se sentía víctima de nada y que había estado con Hassan por voluntad propia. Aún así, la tensión continuó creciendo. Hassan miró a Ali y le dijo que era muy valiente cuando estaba rodeado de policías. Después le dejó claro que aquello no iba a terminar tan fácilmente y que iba a recuperar a su hijo por la vía legal. Ali siguió sin responder absolutamente nada, manteniéndose firme en su decisión. Hassan dirigió su atención hacia Efe y trató de tranquilizarlo. Le dijo que no se preocupara, que todo estaba bien y que no tenía que sentirse mal por nada de lo que estaba ocurriendo. También le comentó que la próxima vez no hablara tanto y que así no tendría que marcharse tan rápido de su lado. Era evidente que no quería separarse de él después del poco tiempo que habían podido compartir juntos. Después de todo lo que había ocurrido y de todas las situaciones difíciles que cada miembro de la familia estaba atravesando, parecía que nadie podía encontrar un poco de tranquilidad. Cada persona estaba atrapada en sus propios problemas y preocupaciones. Zule no podía dejar de pensar en Efe y en Ali, preocupada constantemente por lo que estaba pasando con ellos. Hassan, por su parte, tenía la mente ocupada únicamente en encontrar una manera de recuperar a su hijo. Mientras tanto, Akka tampoco encontraba paz porque no sabía cómo acercarse a Hassan ni cómo ayudarlo después de todo lo que había sucedido. Poco a poco se había convertido en una especie de círculo de sufrimiento que afectaba a toda la familia. Nadie parecía estar bien y cada uno cargaba con sus propios dolores, sus propias preocupaciones y sus propios conflictos. Sin embargo, después de toda aquella atmósfera tan pesada, llegó el día siguiente. En la mansión, Asille fue a abrir la puerta de la habitación de Efe como de costumbre, pero al hacerlo se dio cuenta de que el niño no estaba allí. La ausencia del niño la tomó completamente por sorpresa porque no esperaba encontrar la habitación vacía. Mientras intentaba entender qué estaba ocurriendo, apareció Ali. Entonces Asille le comentó que Efe no estaba en su habitación. Sin embargo, la respuesta de Ali la dejó completamente desconcertada. Él le confirmó que Efe ya no estaba allí. Asille quedó sin palabras y enseguida quiso saber dónde se encontraba el niño. La noticia le impactó tanto que durante unos instantes no supo cómo reaccionar. Ali le explicó que Efe estaría fuera por un tiempo. Aquellas palabras dejaron a Asille todavía más sorprendida. Ella no entendía qué estaba pasando ni por qué se había tomado una decisión tan importante sin decirle nada. Sin embargo, Ali insistió en que el niño estaba a salvo y que eso era lo único que realmente importaba en ese momento. Asille no podía aceptar aquella explicación tan fácilmente. Le preguntó qué estaba haciendo, por qué había decidido llevarse al niño y dónde se encontraba exactamente. También le reclamó que parecía no tener compasión ni siquiera con ella, porque la estaba dejando completamente al margen de una situación que también la afectaba. Fue entonces cuando Ali reveló algo que dejó a Asille completamente impresionada. Le dijo que Efraín estaba en el extranjero y que pensaba mantenerlo muy lejos de Hassan. Al escuchar eso, Asille no pudo ocultar su sorpresa. No podía creer que hubiera tomado una decisión tan drástica. Inmediatamente quiso saber por qué había hecho algo así. Sin embargo, Ali volvió a repetir que todo era por la seguridad de Efe. Según él, esa era la única razón de todo lo que estaba haciendo. Estaba convencido de que mantener al niño lejos de Hassan era la mejor manera de protegerlo y no parecía dispuesto a cambiar de opinión. Como si toda aquella situación no fuera suficiente, poco después apareció Zule en la mansión. Estaba muy enojada y claramente alterada por todo lo que estaba ocurriendo. Apenas se encontró con Asille a las afueras de la mansión, la tensión volvió a aumentar inmediatamente. Asille le dijo que se marchara y dejó claro que no quería verla allí. Incluso la tomó del brazo para intentar echarla de los alrededores de la mansión, pero Zule no estaba dispuesta a irse tan fácilmente. Le respondió que no le importaba lo que le hicieran y que lo único que quería era saber dónde estaba Efe. Repetía una y otra vez que necesitaba saber dónde estaba su hijo y que no pensaba quedarse tranquila hasta descubrirlo. Asille continuó insistiendo en que se fuera y le dijo que no podía permanecer allí. Sin embargo, Zule respondió que no podía soportar
soportar estar ni siquiera unos segundos lejos de F y que iba a estar con él por encima de cualquier cosa. Su desesperación era evidente porque lo único que le importaba era encontrar a su hijo. Entonces Asille le dijo que quizá no iba a poder verlo y que más le valía hacer las cosas correctamente porque de lo contrario podía dejar de verlo por completo. Aquellas palabras dejaron a Zule todavía más confundida y preocupada. No entendía por qué Asille estaba diciendo algo así y quiso saber qué significaba exactamente todo aquello. Asille le reveló que había sido Ali quien se había llevado a F. Después de decir eso, le cerró la puerta en la cara sin darle ninguna explicación adicional. Zule quedó completamente furiosa y también muy confundida. No entendía qué estaba pasando ni qué debía hacer a partir de allí. Sentía que todo se estaba saliendo de control y que nadie le estaba diciendo la verdad. Mientras tanto, Zule estaba decidida a hacer una jugada sin que nadie más se enterara. Con esa intención, se reunió con Hassan en un café para hablar sobre lo que pensaba hacer sobre la situación que ambos estaban viviendo. Hassan asistió a la cita y apenas lo vio llegar, Zule le hizo saber que necesitaba verlo con urgencia porque tenía algo importante que decirle. Hassan, que seguía cargando con toda la rabia y la preocupación que tenía por F, le preguntó directamente qué era lo que quería. Zule insistió en que solo quería hablar con él, pero Hassan dejó claro desde el principio que no había ido allí para perder el tiempo. Lo primero que quiso saber fue dónde estaba el niño. Sin rodeos le preguntó si alguna vez había golpeado a F o si le había hecho daño de alguna manera. Zule quedó sorprendida por la pregunta y respondió que no, que jamás haría algo así. También le recordó que siempre había cuidado al niño y que siempre se había preocupado por él. Aún así, Hassan siguió insistiendo y volvió a preguntarle si alguna vez le había hecho daño a F. Zule volvió a negarlo y aseguró que siempre lo había cuidado como si fuera su propio hijo, recordándole que durante todo ese tiempo había sido la persona que lo había criado y acompañado. Hassan seguía muy molesto y no parecía dispuesto a escuchar demasiado, pero Zule le pidió que se calmara porque todas las personas que estaban alrededor los estaban observando. También le pidió que se calmara para que pudieran hablar con tranquilidad y le explicó que en ese momento lo más importante era pensar en una forma de recuperar al niño. Zule insistió en que la escuchara antes de tomar cualquier decisión. Hassan no sabía muy bien qué hacer porque seguía desconfiando de ella y de todo lo que estaba pasando, pero terminó cediendo ante la insistencia de Zule y tomó asiento en la mesa para escuchar lo que tenía para decirle. Akka seguía completamente destrozada. No sabía cómo manejar todo lo que estaba ocurriendo en su vida y sentía que había perdido demasiadas cosas al mismo tiempo. Estaba llorando porque sentía que se estaba quedando sin el amor de Hassan y también sin la cercanía de F. Todo lo que estaba pasando la tenía confundida y no encontraba una manera de arreglar las cosas. En medio de esa tristeza apareció su madre para intentar consolarla. Le dijo que no se preocupara tanto porque de alguna manera todo terminaría acomodándose y las cosas podrían mejorar. Sin embargo, Akka no compartía ese optimismo. Para ella todo estaba mal y cada vez parecía complicarse más. Sentía que los problemas crecían sin detenerse y que ninguna de las decisiones tomadas había servido para evitar el dolor que ahora estaba viviendo. Lo que Akka no sabía era que mientras ella estaba pasando por todo ese sufrimiento, Hassan seguía reunido con Zule hablando precisamente sobre la forma de recuperar a F. Durante la conversación, Zule comenzó a contarle toda la historia relacionada con el niño. Le explicó todo lo que había ocurrido y la manera en que llegó a quedarse con él. También le relató todo lo que pasó desde entonces. Sin embargo, Hassan seguía reaccionando con enojo y dejó claro que no le interesaba escuchar excusas. Lo que no podía comprender era por qué ella había terminado criando y cuidando a un niño que no era suyo. Zule trató de explicarle que todo ocurrió por una situación que la llevó a actuar de esa manera y que las circunstancias de ese momento la llevaron a tomar esas decisiones. Aún así, Hassan parecía cada vez más decidido. Le dijo que ya tenía muy en claro lo que iba a hacer y que sinceramente no le importaba lo que ella pensara hacer por su cuenta. También dejó claro que jamás iba a rendirse en la búsqueda de su hijo y que haría todo lo posible por recuperarlo. Zule le reveló algo que lo tomó completamente por sorpresa. Le dijo que F ya no estaba allí, que ya no se encontraba en la mansión y que ni siquiera estaba en el país. Al escuchar esas palabras, Hassan quedó completamente sorprendido y por un momento no supo qué decir. La noticia lo dejó sin palabras porque era algo que no esperaba escuchar. Aprovechando ese momento, Zule le dijo que la situación había llegado demasiado lejos y que si realmente querían encontrar a F y recuperarlo tendrían que unir fuerzas y trabajar juntos para lograrlo, pasara lo que pasara. Mientras tanto, Ali intentaba dejar claro que era él quien tenía el control de la situación. Le decía a Asille que en esos momentos nadie iba a encontrar a F y que todo estaba bajo control porque él ya había tomado las medidas necesarias.
Así ya no entendía por qué estaba hablando de esa manera y le preguntaba qué era lo que pasaba. Sin embargo, Ali seguía firme en su postura y le respondía que sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Según él, Asiye estaba demasiado ocupada tratando de defender a Hassan sin darse cuenta de las consecuencias. La conversación continuaba cada vez más tensa. De repente Hassan logró entrar a la mansión. Al verlo aparecer, la situación se volvió todavía más complicada. Hassan se dirigió directamente a Ali y le dijo que disfrutara mientras pudiera, porque él solo había ido allí para ver a Efe. Ali no sabía muy bien cómo reaccionar ante su presencia y el ambiente se volvió extremadamente incómodo para todos los que estaban allí. Hassan repetía que únicamente había ido a ver a su hijo y que no tenía otra intención. Sin embargo, lo que Ali desconocía era que Hassan ya sabía que Efe no estaba en la mansión. Asiye tampoco sabía qué decir ni cómo manejar la situación porque todo estaba ocurriendo demasiado rápido. Mientras la discusión entre Ali y Hassan seguía creciendo, en realidad estaba ocurriendo algo más. Todo parecía formar parte de una estrategia preparada entre Hassan y Zule. Mientras los dos hombres mantenían la atención de todos con aquella discusión, Zule logró entrar a la mansión sin llamar demasiado la atención. Una vez dentro, comenzó a dirigirse hacia las habitaciones buscando algo que consideraba importante. Caminaba rápidamente tratando de encontrar la oportunidad de hacer lo que había ido a hacer. En medio de esa búsqueda llegó hasta donde estaba su otro hijo. Al verlo, lo único que pensó fue que no quería permitir que Ali también se lo llevara, por eso lo tomó en brazos con la intención de marcharse con él. Sin embargo, justo en ese momento alguien abrió la puerta y la encontró allí. Zule quedó completamente impresionada al verse descubierta. Por un instante no supo qué hacer ni cómo reaccionar. Lo único que alcanzó a decir fue que había ido a buscar a su hijo, mientras permanecía sorprendida por haber sido encontrada. Zule seguía impactada porque habían descubierto que pretendía llevarse al bebé. La discusión entre Ali y Hassan continuaba sin detenerse. La tensión seguía aumentando y nadie parecía estar dispuesto a ceder. En medio de todo aquello, Asiye intentó engañar a Hassan diciéndole que Efe estaba en el colegio. Sin embargo, Hassan no parecía dispuesto a aceptar esa explicación tan fácilmente. Él insistía una y otra vez que quería ver a su hijo y dejaba claro que no pensaba marcharse hasta conseguirlo. Ali respondió que no tenía ninguna obligación de darle explicaciones sobre nada y le dijo que era mejor que se fuera antes de que llamara a la policía. La situación seguía empeorando y Asiye no entendía por qué las cosas estaban llegando tan lejos. Murad intervino y le pidió a Ali que dejara de molestar a Hassan y que simplemente lo dejara en paz. Ali no estaba dispuesto a escuchar a nadie. Declaró que aquella conversación había terminado y volvió a decir que llamaría a la policía. Hassan respondió que se marcharía, pero antes dejó una advertencia muy clara. Dijo que cuando regresara quería encontrar a su hijo allí porque de lo contrario habría graves consecuencias. Ali no se dejó intimidar y le contestó que hiciera lo que quisiera porque él no iba a permitir que Hassan apareciera para actuar como le diera la gana. En medio de toda esa discusión, Ali recordó al bebé pequeño y le preguntó a su madre dónde estaba. Así ella respondió que estaba en la habitación tal como debía estar. Sin embargo, algo hizo que Ali sospechara de inmediato. Sin perder tiempo fue rápidamente a comprobarlo por sí mismo. Cuando llegó descubrió que el bebé ya no estaba allí. En ese momento comenzó a desesperarse y regresó exigiendo respuestas. Empezó a gritarle a Silla preguntándole qué había pasado, dónde estaba el niño y quién se lo había llevado. Quería una explicación inmediata porque no podía entender qué estaba ocurriendo. Nadie parecía tener una respuesta clara. Todos empezaron a preguntarse qué estaba pasando realmente. También le preguntaron a Sille si ella había tomado al niño, pero ella respondió que no tenía nada que ver con aquello. Ali llegó a la conclusión de que el bebé había sido secuestrado. Cada vez estaba más furioso y desesperado. En medio de toda esa situación, aseguró que le haría la vida imposible a Hassan y que iba a pagar por todo lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, mientras Ali seguía discutiendo con Asiye y tratando de averiguar qué había sucedido, Zule ya estaba lejos de allí. En esos momentos viajaba en un vehículo junto a Hassan llevando consigo al niño sin que la familia de la mansión pudiera impedirlo. Ambos ya se habían marchado con todo lo que acababa de suceder. Quedaba claro que el conflicto entre todos estaba lejos de terminar y que una nueva guerra acababa de comenzar. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.